Vamos a volver a saludar a nuestro compañero Pablo Callejón aquí en los estudios. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo anda la mañana? ¿Bien? Bien, bueno, un poco triste. Sí, lo de Carlitos Balá. Nos ha impactado, ¿no? Porque ayer cuando estaba internado ya uno lo venía madurando, si se quiere, una persona, bueno, longeva, 97 años, y los reportes médicos no eran muy alentadores, pero cuando uno conoce la noticia, ¿no? Como que termina impactándola, ¿no? Sí, y me sucede algo, no sé si cada uno lo vivirá de manera distinta, ¿no? Pero me sucede algo con Carlitos Balá porque nosotros generacionalmente no vivimos sus programas. Muy poco, digamos. Sí. Algunas cuestiones, en el final recuerdo que todavía había como algunos vestigios, me parece que en el Canal 9 de Buenos Aires se veía algo de Carlitos Balá. Bueno, pero yo sí tengo presencia un poco tenés más. un poco más de presencia, firme, yo no tengo tanto recuerdo de los programas de Balá. Sí, yo el chupetómetro, por ejemplo, es claro, muy recordado. Efectivamente. Bueno, por alguna cuestión regional también, ¿no? Bueno, la infancia mía pasó por provincia de Buenos Aires, por ahí con mucha más penetración de los canales porteños. Claro, bueno, puede ser. Yo recuerdo algunos programas, me parece que eran el 9, sí, que los veía, que tenían que ver con todo esto, ¿no? Con los clásicos de Carlitos Balá. Pero en general, yo fui gestando un afecto por Carlitos, más por lo que veían mis viejos, sí, o por lo que veían lo que me contaban de Carlitos Balá, que en lo que a lo mejor yo mismo había podido construir, claro, en el vínculo con él. Y la verdad que lo que te contaban te enternecía, porque en mis viejos o en la gente que hablaba de Carlitos Balá, vos lo veías a él. Cuando te decían qué gusto tiene la sal, y te lo decían con una ternura. Exactamente. Era la ternura de Balá. Eso, humor sano y en familia, ¿no? Era absolutamente, pero había una... Es humor tan inocente, tan... Sí, tan había una expresión de lo que Carlitos Balá generaba, que era maravillosa, te abrazaba tanto como el propio artista, ¿no? Sí. Y eso yo no sé si hay mucha gente que puede lograrlo. Es el gran desafío de los artistas, ¿no? Y muy poco lo consiguen, Pablo. Muy efectivamente, uno interpretaba a Balá a través de su público, y te conmovía igual, ¿no? La verdad es que son de esas personas que dejan un legado enorme y que, más allá de la tristeza ahora, después te deja muchos recuerdos de alegría. Y sin poner la comparación de mejor o peor, ¿no? Sí, sin entrar en ese juego, pero qué distinto todo, ¿no? Vos y un chico le mostrás a Carlitos Balá lo que hacía Carlitos Balá y te va a mirar como diciendo, ¿qué me estás mostrando, no? Porque cómo ha cambiado todo ese contexto, cómo ha cambiado el teléfono, bueno, toda la forma de vida en tan pocos años, lo que tiene que ver con la historia larga, que uno hoy pone en el recuerdo, le va a poner, por ejemplo, en YouTube un Carlitos Balá a un chico, a un jovencito, y te va a mirar como diciendo, esto no me divierte, ¿no? Bueno, ¿Qué es lo que estaban mirando ustedes? Es muy interesante eso, pero yo me planteo este desafío en base a lo que a mí me pasó con mis viejos, porque a mí me pasó... yo amaba el Chavo del Ocho, ¿no? Miraba todas las tardes el bueno, Chavo otro que ha trascendido y que ha tenido esa ruptura generacional. Efectivamente. Y mis hijas nunca miraron el Chavo del Ocho. Y es probable que a ellas les suceda lo mismo que me pasó a mí con mis papás, con Carlitos Balá. Que ellas se encuentren en esas expresiones, esas pavadas que yo digo del Chavo del Ocho, que ellas también encuentren al personaje a través mío. Y bueno, ese es el cambio generacional natural, pero está buenísimo que encuentren esa representación a través de los afectos. Porque probablemente nosotros no volvamos a ver los programas de Carlitos Balá, ni mis hijas van a ver la del Chavo del Ocho. Pero es una manera de descubrirnos, ¿no? Y sí, claro que y está buenísimo que así sea. Bueno, queda el recuerdo. Nos dejó Carlitos Balá, 97 años, la noticia se conoció allí cerca de las 8 de la mañana del día de hoy. Así es. Bueno, y mira, lo estamos recordando con una sonrisa. Pero claro que sí, claro como debe ser y como obviamente él quiere que todas las generaciones que ha atravesado lo recordemos. Recuerdo sí una película con Calabró, de Carlitos Balá. Sí. Que hacían de papá, una cosa así, tres padres, no sé qué cosa. Sí. Esa ¿Y no estuvo con la de los fantasmas también? Me parece que estuvo allí, ¿no? ¿O no? Me parece que también anduvo. Bueno, lindos recuerdos. Sí. Bueno, damos una vuelta de página y hablamos de lo que sucedió anoche en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, el proyecto de reforma del Gobierno Nacional, que evidentemente nunca tuvo ni la convicción
ni el poder político para hacer una reforma integral de la justicia, que era lo que reclamaban distintos sectores, ha llegado en esta última instancia con una Corte Suprema integrada por 4 hombres y muy cuestionada además en sus decisiones políticas y judiciales, ha llegado a la instancia de ver si al menos puede elevarla a 15 integrantes. Pasó la instancia del Senado, va a diputados y será un debate donde la negociación resultará mucho más ardua para el oficialismo. Pero vamos a hablar en detalle. El Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley impulsado por el oficialismo que amplía de 5 a 15 el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de que se apruebe, es una batalla la que se viene también, porque necesitas 2/3 para cada juez, ¿no? Va a ser muy complejo definir esos 11 integrantes que aún faltan, en el caso de que se convierta en ley este proyecto, ¿no? Que establece una representación de al menos 8 integrantes del mismo sexo, es decir, la recuperación de la perspectiva de género. Aquí hay que decir que la oposición ya se manifestó en contra y esto anticipa una negociación muy compleja en diputados donde al menos hasta ahora el Frente de Todos no tiene los votos. El proyecto, lo decíamos, va a la Cámara de Diputados donde el oficialismo enfrentará esta dura negociación. En el Senado, a favor de la reforma, votaron los 34 representantes del Frente de Todos presentes y sus aliados. La riojana María Clara Vega, de Hay Futuro Argentina, y Alberto Huere-Tilnec, que es integrante de Juntos Somos Río Negro. Estuvo ausente, en este caso, la representante de Córdoba Federal, Alejandra Vigo. El proyecto original del oficialismo, presentado por los jefes de la bancada del Frente de Todos, José Mayan y Anabel Fernández Agasti, establecía, recordemos, 25 el número de integrantes. Era el original. Era el original, que lo habían acordado con los gobernadores. ¿Por qué? Porque lo que querían es que hubiese un representante de cada provincia. El tema era que ese número no tenía el consenso para poder aprobarlo, por eso es que lo redujeron a 15. Esta iniciativa había obtenido dictamen en comisión el 29 de junio, pero no pudo ser debatida en el recinto porque el bloque mayoritario no tenía el número, ¿no? Por eso es que el de 15 logró el consenso. El neuquino Oscar Parrilli atribuyó la falta de acuerdo a que hay dirigentes políticos opositores que le tienen miedo a Macri y al CEO del Grupo Clarín, dijo Parrilli, aunque digan que están dialogando con nosotros. En tanto, el formoseño Mayans reivindicó su apoyo a la ampliación de la Corte tras advertir la gravedad que significa para la democracia que un poder se arrogue una superioridad sobre los otros poderes del Estado. La cuestión de que 4 personas que tienen el máximo cargo judicial en la nación, de uno de los 3 poderes del Estado, adquieran ese poder, ¿no? Y por el otro lado, también formoseño Luis Naidenov, el jefe del bloque radical, afirmó que esta es una victoria pírrica para el gobierno nacional y arriesgó que lo que está marcando es el fin de ciclo. La convocatoria del diálogo no sirve. ¿Puede haber de diálogo con este tratamiento? Si quieren ser serios, que este tema vuelva a comisión, reclamó Naidenov. Bueno, finalmente se aprobó en senadores, ahora se viene una discusión en diputadas muy complejo porque el gobierno va a necesitar negociar y consensuar más allá de la ley. En diputados no va a alcanzar negociar con las fuerzas políticas o con gobernadores o con representantes solo con el contexto de la ley, porque esto es evidente que la oposición no lo quiere aprobar, ¿no? Hay una lectura política, ¿no? De beneficiar. Recién hablábamos con Dionisio Escarpín, el senador de la provincia de Santa Fe, de Juntos por el Cambio, en donde, según la oposición y su mirada, tiene un profundo tinte político de impunidad hacia el kirchnerismo. Entonces, con esa presentación me parece que sentarse a debatir una reforma de ley es prácticamente imposible. Sí. Al menos con los sectores que piensan de esa manera. Obviamente. Es difícil imaginar que esto implique la impunidad del oficialismo, ¿no? Porque, pero ¿cómo empezás el diálogo? No, claro, es muy difícil iniciar el diálogo en ese sentido, porque, insistimos, acá se van a necesitar incorporar 11 jueces de la Corte Suprema, 11 jueces de la Corte, que tienen que ser votados por 2/3, es decir, que tiene que haber, cuando vos empezás a definir los jueces, tiene que haber un consenso con el resto. Bueno, es una discusión política que va a incorporar la negociación, insisto, no sobre el proyecto de la Corte. Va a tener que ser mucho más amplio para que en diputados esos votos lleguen, ¿no? Sí, bueno, y también Dionisio Escarpín, si bien son, obviamente,
absolutamente independientes, senadores y diputados, pero ya ha manifestado, ¿no?, que Juntos por el Cambio a nivel nacional va a mantener esta postura de rechazar este proyecto de reforma. Bueno, pero hay gobernadores con los que dialoga, ¿sí?, el gobierno, y hay otros con los que no, ¿no? Y hay también fuerzas provinciales. ¿Sí? Habrá que ver si eso se termina volcando o el proyecto se encajona en virtud de no alcanzar ese acuerdo, ¿no? Gracias, Pablo. A ustedes.